¿Cómo podemos abordar el tema del patriarcado con una visión abierta, laica y sin tantos prejuicios? Porque hay también luchas, ¿sabes? Que lo contrario del patriarcado es el matriarcado, y yo creo que no, es lo contrario. Es evidente que tiene muchas cosas maravillosas el matriarcado, pero no es lo contrario del patriarcado. Tendríamos que definir bien ese tema para luego intentar desarrollarlo un poco. ¿Cómo abordarlo? Pues de momento respirando hondo, respirando hondo, porque yo creo que hay que enfocarlo desde una visión como histórica, ¿no? O sea, el matriarcado corresponde a una determinada época histórica, el matriarcado. Le sigue el patriarcado, es otra... 5.000 años. Sí, pero bueno, el tiempo de la Tierra... Bueno, no sé, pero... Vale, sigue. No, lo digo porque históricamente, ¿no? Si consideramos, primero fue el matriarcado, después llegó el patriarcado, ahora estamos en una época de transición hacia algo completamente distinto, ¿no? O sea, el patriarcado todavía tiene su función, pero ya está en una fase de decadencia, y en ese sentido también hay que ir a buscar el futuro, hay que ir a buscar alternativas del patriarcado, porque es evidente que ha incidido muchísimo, que ha tenido mucha repercusión, que todavía la tiene. Sí, claro, es que Matrix está basada en la visión patriarcal de la sociedad, de la economía, de todo. Sí, ha sido... Las mujeres siguen ganando menos dinero que el hombre en el mismo puesto. Y yo creo que hay un tema que quizá no deberíamos aparcarlo tan obviamente. El hecho de que seamos las gestadoras, el hecho de que tengamos que estar 9 meses gestando y luego criando hijos y tal, que podrían participar los hombres de la crianza, pero no de la gestación y tal, han modificado muchas cosas. O sea, realmente es una razón biológica importante de tiempo, de dedicación. Eso por un lado. Por otro lado hay el asunto así como camuflado de la limpieza y todo lo que es esa cosa cotidiana del mantenimiento, que es muy femenino, es muy de la mujer, que también es el mismo concepto de gestación, de gestar, gestionar algo, gestionar una casa, gestionar el mantenimiento tal, que también es como si fuera, como es gratuito, puedes utilizarlo. Los hombres han utilizado el hecho de que nosotros, de forma natural, mantenemos, limpiamos y tal, y eso es gratuito, o sea, no se paga. No se paga el mantenimiento de una casa o la crianza de unos hijos. Ni las empresas ni nadie, no se valora, ¿no? No tiene un valor. Sí, es demasiado natural. Bueno, y de eso se han aprovechado, digamos. No es un rollo falocéntrico y nada más. Es un concepto de que el género femenino no se entiende como que tenga igual valor que el masculino, ¿no? La creación de un ser, la inseminación de un ser, la feminidad, el mantenimiento y la gestación como si tuviera un segundo valor inferior, ¿no? Esa parte yo creo que ha fomentado que haya esa historia de abuso de poder. En el fondo, casi podríamos decir que el problema del patriarcado, bueno, la palabra patriarcado viene de que el padre manda, es el director de lo que sea, el predominio del padre. Patriarcado, matriarcado es el predominio de la madre, la gestadora, la de los, ¿cómo se llama? La agricultura, la casa, la crianza, la administración de los bienes, todo eso es el matriarcado. Bueno, pues el patriarcado es lo mismo, pero es el padre el que manda, entonces la otra está en... O sea, aquí hay un tema de no igualdad, que es la clave es un tema de poder que tú hablabas. Es un tema porque de poder. El futuro no puede ser quien predomina, ni el patriarcado ni el matriarcado. Tiene que ser una tercera visión. Exactamente. Lo que pasa que también debemos reconocer que ha habido mucha complicidad por parte de la mujer en el mantenimiento del sistema. O sea que ahí también hay que hacer, ¿no?,
un acto de contrición en el sentido de que no se ha mantenido solo este sistema, ¿no? Estaba sometida, pero se ha dejado someter, o sea, ya le iba bien. Exacto. No, yo no sé tanto como tú, hazlo tú, Exacto. tú mandas. A veces quedarnos en una posición de inferioridad pues tiene sus ventajas, ¿no? Y claro, esto también se está acabando, porque vamos hacia el desarrollo de otros valores, ¿no? Y aunque estemos hablando del patriarcado, déjame mencionar el tema de la androginia, porque yo creo que la próxima civilización será andrógina, ¿sí o no? Es que nuestro ser espiritual es andrógino. Exacto, ¿no? Entonces tendrá que haber un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ese cuerpo calloso que se está desarrollando y que es el que relaciona. La creación y la gestación. Exacto. No solo crear y mandar, sino también gestionar aquello. Y yo creo que vamos hacia allí inevitablemente, pero por otra parte hay grandes resistencias, ¿no? Porque ese patriarcado va a perder poder, ¿no? Va a perder esa jerarquía que no está basada en un orden natural, sino que es una jerarquía impuesta y además con mucha violencia. O sea, aquí el gran tema del patriarcado abuso de poder, sí. es una gran violencia, un gran abuso, y ahí estamos todos en el mismo barco, quiero decir que porque la sociedad está montada patriarcalmente. Pero cada vez hay más conciencia, ¿eh? Sí. No solo porque los padres friegan los platos y llevan a los niños al cole, este maternaje que hacen, que está muy bien, menos mal que lo hacen, sí, sí. Pero no es suficiente. No es suficiente. Evidentemente. Y deberían tener todos los permisos que quieran de maternidad y de lo que sea de paternidad. Pero no es eso solo, es como una sensación de igualdad, de fraternidad, de un cuarto chakra establecido como individuos, tengamos el género que tengamos, de total igualdad, como de derechos humanos puestos al límite de la igualdad. Porque si miras los derechos humanos, sí, pero quizá es más claro en los hombres que en las mujeres. Dices, no, tengo los mismos derechos que tú o más. O lo que sea. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque tengo que estar 9 meses gestando, o porque he ganado menos dinero que tú haciendo lo mismo, o lo que sea. Por lo tanto, realmente no es solo la reivindicación de la mujer, es entenderlo de igual a igual, de hermano y hermana. Como tú decías, como si no tuviéramos sexo, como si no existiera la polaridad. Eso es la trascendencia, la visión de la unidad y no de la polaridad, porque la polaridad y la diversidad existe o procede de la unidad. Como el yin y el yang, ¿te acuerdas del símbolo yin y yang? Lo vemos que este es el yin y este es el yang, ¿no? ¿Te acuerdas del dibujito este, no? Pues, ¿cuál es el mejor, el yin o el yang? Pues es que no existe uno sin el otro, y además rueda, o sea, lo tendríamos que ver como un solo símbolo. Esto es la unidad, contiene los dos polos, contiene las dos sexos, contiene las dos autoridades, si hablamos de autoridad o de tal. Pues por lo tanto es la unidad a donde tenemos que ir. Y esa es la parte que nos cuesta, entender que hay una red que contiene las dos polaridades, el día y la noche, lo bueno, lo malo, todo, es polar y dual, pero que en realidad se necesitan una o se complementan una con la otra y van juntas. ¿Y cómo nos cuesta tanto entender es fácil, y vivir esa complementariedad? Porque es que es lo necesario para la vida, ¿no? Y además que vivimos en una tierra dual, el día, la noche, el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, o sea, estamos entre polos y hay todo, muchos matices, hay muchas formas de relación, pero ¿cómo nos cuesta tanto? Es que ¿cómo hemos llegado hasta este límite? Porque estas culturas patriarcales están extendidas en todo el planeta, no por una tribu matriarcal que todavía subsista. Hay muchas culturas orientales, occidentales, extremo oriental, extremo occidental, que se mantienen como si fuera una... Que las mujeres sometidas siguen estando sometidas o permitiéndolo. Y sí, se sacan el velo, pero con una lucha brutal en contra. Sí. Hay miedo, es que también hay miedo de trascenderlo, porque si nos ponemos en el Islam, por ejemplo, no quiero poner una sola sociedad, pero hay muchas que les da miedo salir del patriarcado, porque en parte
yo no digo que sea el Islam, en parte porque es cómodo que alguien mande, en el sentido de responsabilidad. Compañeras, tú traes el dinero, tú no sé qué, y frego platos, ¿no? Sí. Ya está, o sea, sí que hay gente muy acomodada, muchas mujeres acomodadas, en eso ya lo sabes, que sí. Hay más gente así, sí. Hay muchas, yo siempre digo que hay más mujeres machistas que hombres a veces, porque cuando te pones a... ¡Ay, está buena! Sí, claro, te pones a provocar, no te quejes luego si te violan, tú has provocado, o sea, ¿sabes? O sea, ojo con la provocación, porque caes en un tema machista, ¿sabes? O sea, si tú no provocas, no vas a... Sí, bueno, pero esto es un poco ambiguo, no, porque es a veces... Perdón, pero el patriarcado y el machismo en el fondo no es lo mismo, pero van de la mano, hay muchos puntos en común aquí. Sí. O sea, bueno, quiere decir que realmente en parte es cómodo, pero por otra parte da miedo, eso es donde quería ir. En el sentido de que no sabemos la alternativa. Por eso he empezado diciendo, es que la alternativa no es el matriarcado. No. Porque puedes caer en un tema jerárquico igual, y yo mando, y la mujer está y el hombre es ahí. Total, ¿para qué nos sirve ahora con la inseminación artificial? Para nada. Bueno, porque no necesitamos los hombres. Decía que en el matriarcado... Están todos congelados en no sé qué, venga, inseminación artificial, y total... Entonces tampoco es plan. No. Esto es una negación del hombre, tampoco es. No, y decían que el hombre también estaba muy sometido en el matriarcado, que a ver, sí, no lo sé seguro. Por eso, que yo no creo que sea la alternativa. Es que, claro, dices, bueno, tienes que pasar por el otro polo, pero hay que llegar a esa síntesis, hay que llegar a esa nueva manera de concebir lo femenino, lo masculino y su relación y la interrelación entre ambos, porque es una relación que está totalmente contaminada justamente por este patrón, ¿no? Y además yo creo que una de las dificultades, aparte del miedo, que estoy de acuerdo evidentemente, es también la inercia. Son tantos años, tantos años que la inercia tiene un peso. Me doy cuenta, digo, uy, esto que acabo de decir tiene un peso. Sí, está teñido de patriarcado, de autoridad humana. Y eso significa que ya pasa por lo inconsciente, es decir, que ya ahí está actuando un automatismo, exactamente. Ahí. Y entonces, ¿cómo frenar eso? Eso sí que... eso es un tema de autoconciencia. Porque le pones conciencia, mucha conciencia, pero aún así, a veces esa inercia puede más, ¿no? Bueno, es un trabajo realmente, o estamos en este momento, ¿no? Yo creo que cambiar hábitos diarios, eso que decía del maternaje que hacen los hombres y esas nuevas parejas, vale, es como un entreno muy sencillo de una nueva visión que se va a ir dando, ¿no? De los sueldos que se igualan, las mujeres que, bueno, gobiernan, no sé, vale, se está igualando, pero creo que falta bastante todavía, como si no entendiéramos la profundidad, o sea, ese sí de hermandad en el sentido de que no hay, ¿cómo se dice? En catalán es l'areu, ¿no? El que hereda, el macho es el primero, y si es mujer, no. Solo si es hombre, ¿cómo? O sea, cambiando las leyes, o sea, cantidad de cosas que hay que, desde las leyes, desde todo, rehacerlas desde todos los niveles, no solo en el pequeño maternaje, ¿no? Mi marido frega los platos, o yo traigo casi tanto dinero como él, o no ni a pro. Hay un tema de respeto, hay un tema de autosuficiencia, o de igualdad, o de unión, o de comunión. Es que es como si tuviera que, fusionar, ¿no? Igual que decimos que el hemisferio derecho y el izquierdo no hay ninguno que sea mejor o peor, el raciocinio o la intuición. No es ni mejor ni peor, son dos formas cognitivas distintas. Pero cuando las fusionamos, que esto sería el famoso tercer ojo, o esta fusión de los dos hemisferios por el cuerpo calloso, esa visión, tercera visión, que fusiona los dos hemisferios, es lo que se tendría que intentar poner en ese gran concepto y hábitos patriarcales que todos y todas tenemos. Es como ver el niño andrógino. Tu hijo no es ni niño ni niña, es un ser que tiene los dos polos y da igual que sea luego homosexual o no, que le permitas o no le permitas. Ya no hablo del sexo en sí, sino de educarlo, pues eso, con pelotas, con muñecas, con no sé qué, tenga el sexo que tenga, del tipo de escuela, del tipo de un montón de cosas que en la cotidianidad pequeña
la tenemos que poder implantar. Sí. Y en tu empresa y en tu... Yo qué sé, nosotros somos terapeutas, pues ver al paciente no con el sexo que viene o el sometimiento que tiene, no me atrevo a divorciarme porque yo no ganaré tanto dinero y luego quién paga la hipoteca. Hay cantidad de cosas que están haciendo sufrir a la gente por un asunto totalmente de desigualdad. No, y quizá también es esto que dices en el fondo, es respetar la diversidad, ¿no? Lo diverso, que no es ni mejor ni peor, sino que tiene cada cual su lugar, su función, y de todas maneras también la psicología a lo largo del siglo XX, ¿no? También ha hecho ver que en el fondo, ¿no? O sea, tenemos la parte exterior de género, pero que en nuestro interior está la otra parte, ¿no? Está la parte masculina en el caso de la mujer, la parte femenina en el caso del hombre, y que está actuando y es operativa aunque sea inconsciente, ¿no? Es decir, que realmente estos dos sexos, ¿no? los actuamos, los vivimos, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Porque va más allá del sexo, ¿no? El yin y el yang. Sí. Y hay dos arquetipos geocrom, pentágono blanco y decágono blanco, que hablan de masculinidad y feminidad. Y yo siempre digo, los explico de esta manera. El pentágono blanco, la fuerza yang de la masculinidad, es una fuerza de acción y de dirección, de rapidez, de concreción, una fuerza yang, como la del sol. Sí, o el logos. Y pongo luego el ejemplo de la inseminación. En un minuto inseminas un óvulo y hay millones de espermatozoides corriendo como locos y solo uno es de winner, ¿no? El que ha ganado y es el que es el padre, vale, muy bien. Eso es la fuerza yang, está en nosotros y nosotras. Pero luego existe otra polaridad, que es la feminidad, que aquello que se ha inseminado en un minuto o menos, tardas 9 meses en gestionarlo hasta que nace el nuevo ser. Por lo tanto, la feminidad es otra energía de mucha intuición, de más placer, de mucha paciencia, de alegría. Hay todo. Fíjate la cara que hacen las embarazadas. ¿Sabes? Esa cosa eso es muy de la feminidad. No es la energía, eso es más introspectiva, es de otra índole, pero es lenta, pero es creadora igual. Desde la inseminación existe la creación. No, y si la gestación no existe, ya puede haber inseminación, que si no hay gestación no es un aborto, punto. Por lo tanto, las dos fuerzas son creadoras y las dos son válidas, pero son de distinta índole. Y esa fusión, esta unión o boda, cópula entre la feminidad y masculinidad y de nosotros, es lo que nos cuesta desde el punto de vista espiritual. Nos cuesta entender que somos capaces de dirigir, de crear, de dar y de gestar y de gestionar y de amar y de poner floretas. El hombre también puede poner floretas y gestar y gestionar algo con su polo femenino que tiene. Y no hace falta ser homosexual. Déjame decir citar a Oscar Wilde, vale, que dice que enamorarse de uno mismo es una aventura que dura toda la vida. Oh, qué bonito. Y me encanta esta frase, se me quedó, porque pensé, realmente, ¿no? Cuando hablamos de esa cópula también interior, ¿no? Ese enamorarse de uno mismo, ese casarse con uno mismo, en realidad también tiene que ver con esta doble naturaleza, ¿no? Y da como paz, ¿no? Sí. Cuando por fin, por las edades que tenemos tú y yo, ya empiezas a estar más casado contigo mismo o aceptando estas dos fuerzas que conviven en ti y están más en paz y se conocen, me conozco, ¿no? y me acepto y cuando estoy yang y estoy creando, estoy inventando, pues es eso, pero cuando estoy gestando, gestionando es otra, pero las dos son yo, las dos, entonces sí que es una... Más que paz es como plenitud, ¿no? Eso es lo que decía, plenitud es sentirte pleno, como completo. Mira, esto es quizá una conclusión. Sí. Estamos como incompletos con el patriarcado y cuando manda la mujer y el hombre está sometido, también estamos incompletos. Por lo tanto, se trata de encontrar ese punto de hermandad, de fusión. La resolución, ¿no? Un poco, bueno, la resolución en el sentido de encontrar esa plenitud. Yo creo que a partir de ahí será más fácil ir implantándolo, ¿no? Y o sea, es como potenciar, potenciar
esa visión, ¿no? Sí. De esa paz, esa falta. plenitud a la que podríamos llegar, ¿no? Desde al trascender el patriarcado, ¿no? Y sobre todo, pues eso, los pequeños hábitos, o sea, hay que ir a lo pequeño porque es demasiado grande para enfrentarlo, ¿no? Porque si entramos en la rivalidad, ¿qué es mejor? ¿Una sociedad patriarcal o una matriarcal? ¿O qué es mejor? O sea, siempre desde la rivalidad nunca llegaremos aquí donde dices. Ha de ser con un respeto total de las dos visiones y una admiración. Yo admiro cuando un hombre hace, o un aspecto ya tuyo, inventa algo, consigue algo, dirige, no sé qué. Vale, fantástico, pero lo puede hacer quien sea. Somos las dos. Sí. Pero cuando un hombre gesta y gestiona y tal, y pone las florecitas en la mesa, dices, qué maravilla. También me encanta, ¿no? Porque o el padre dulce, el guerrero dulce, ¿no? El que abraza, el que enseña, el que nutre. El hombre que llora. Exacto. Sí. Es eso, permitirse todo. Exactamente, darse permiso para ser Y que las mujeres para ser tengan otro. que disfrazarse de hombres para hacer un trabajo de gestión. Sí, pero eso continúa siendo influencia del mismo sistema, ¿no? Exacto, porque no tienes son por los, qué hacer ver que eres un hombre para dirigir una empresa. los modelos, son los modelos, claro. Sí. Ay, ¿llegaremos? Sí. Lo Pero dura toda la vida. ¿Lo veremos? Es una aventura que dura toda la vida. Al menos lo estamos intentando y yo creo que atisbos de eso hay, porque es verdad que la sociedad, aunque sea poco a poco, aunque nos parezca que va más lenta de lo que nos gustaría, va cambiando. Hay patrón. Aunque parezca que vamos hacia atrás, O lentos, sí. o que vamos muy lentos, en el fondo será un paso atrás para dos hacia adelante, porque es que no hay otra. Es que también seguir con el patriarcado tal como se ha ido viviendo es destruir el planeta. O sea que ya estamos en una magnitud que estamos obligados a buscar otra manera otro sistema de ¿Qué pasa con la vida. espiritualidad? Pero claro, como no se entiende bien la espiritualidad o está siempre metida en el cajón de la religiosidad, pues no podemos integrarlo en el día a día, en la escuela, en los negocios. Nos cuesta integrar la espiritualidad en esa sociedad matrix que llamamos. Una espiritualidad patriarcal. O sea, todos los sistemas de creencias y religiones pues se han basado en modelos patriarcales. Sí. Está clarísimo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues también hay que liberar la espiritualidad. Mira, el concepto de Dios es patriarcal, es un hombre. ¿Y la diosa qué? Y además, pues con barba y bigote, ¿no? O sea... Y mirándonos desde un triángulo con un ojo así. Sí, pero es que hay que ir desmontándolo todo, o sea, todos estos ámbitos, ¿no? Desde el matrimonio hasta la religión, hasta el empleo, la empresa... La educación. Que es otro de nuestros temas. Sí, pronto habrá el de la educación. Es una clave importante. Mira, casi hoy podríamos empalmar con el... Hoy no, pero el siguiente podría ser. Porque realmente si nos reeducamos todos esos conceptos es... Pero bueno, quizá lo dejamos así. Hemos hablado un poquito, hemos intentado un poco... seguramente hay mucho más que decir. Porque aquí podemos entrar en el machismo, el feminismo, cantidad de cosas. Bueno, demasiado conocido ya, casi. No, pero muy relacionadas al patriarcado. Sí. Vale, pues muy bien. Gracias por venir hoy también a ti, aquí en esta casa maravillosa y poder seguir hablando contigo.